Muchísimas gracias, Daye, por venir. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por conectarse acá en el grupo Señora Bonita. Pues bueno, hoy vamos a continuar hablando de los profetas y antes de empezar el tema, pues quiero que hagamos una oración, ¿no? Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar acá reunidas. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos hables, Señor Jesús, a través de la Escritura, que podamos aprender de estos profetas que tú has puesto en mi corazón para hablar, Señor Jesús, y que nosotros podamos tener tu palabra como un rema y podamos hacerla eficaz en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos das. Declaramos este en victoria. Amén. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el profeta, a continuar hablando sobre el profeta Elías. Elías, un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Eso es lo que tengo en mi corazón para hablar hoy. Entonces, y la primera cita bíblica que vamos a ver es Santiago 5, del 7 al 20. Elías, un hombre de carne y hueso. En Santiago 5, 7 al 20. Si quieren leer acá. Del 7. Sí. Si quieren acá del título. Sed pacientes y perseverad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hacia la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como el ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, ya seguimos acá. Entonces, bueno, de esta primera parte que es del 7 al 12, es como que nos está dando un ejemplo de lo que tenemos que ser las personas que digamos que tenemos un llamado, un ministerio, que queremos estar como sirviéndole al Señor. Entonces ahí nos estamos dando como que seamos pacientes, que seamos sabios, que seamos honestos y sinceros. Por ejemplo, cuando decimos sí, una cosa que nos comprometemos, que sí lo cumplamos y como dice ahí, que sí, lo que es mi sí sea sí y mi no sea no, para evitar estar jurando en vano, ¿no? Como que, ay, que lo juro, cosas así, pues porque eso no, digamos, no le agrada a Dios, sino que ya las personas nos van a creer porque ven que nuestro estilo de vida es consecuente, siempre va a ser, es sincero, ¿no? Pues acá también nos está mostrando como las pruebas que tuvo Job, que fueron bastantes pruebas, unas pruebas duras, ¿no? Y no sé si
Desafortunadamente, las personas que decidimos seguir a Dios tenemos bastantes dificultades porque vienen pruebas y no son sencillas, pero es como para probar nuestra fe, como le Nuestro pasó a Job. corazón. Ujú. O sea, ves como una muestra que Dios nos da, como a ver si tú eres el hijo fiel Exacto. que dice ser. Exacto. Y ni siquiera como ese es el mismo Dios que nos está probando, sino es más como el enemigo que incita a Dios que nos pruebe, porque así como le digo a Job, si te has dado cuenta lo que tu siervo Job, porque él tiene todo, porque él tiene vida, salud, pero quítale eso, a ver si te va a alabar, si te va a adorar. Entonces muchas veces nosotros podemos estar súper bien y de un momento a otro viene una enfermedad, viene un problema, y es saber en dónde está puesta nuestra fe y nuestro amor sincero. Si digamos, no, ya no tengo esto que digamos que me hacía tan feliz o este dinero o lo que sea, voy a continuar amando a Dios y sirviéndole a Dios, voy a hacer reclamos. Y aquí mismo también dice que como que no estemos quejándonos de nuestras situaciones, sino más bien glorifiquemos a Dios, porque en medio de las situaciones el Señor se manifiesta. No sé si yo la vez pasada conté o no conté acá, pero por ejemplo la vez pasada a mi hijo estaba con un amiguito y sin culpa el amigo le hizo que se le cayera el celular, se le rompió. Y nosotros en nuestros planes no teníamos comprarle celular porque pues no, pues él todavía le servía, pues sí, ya decíamos más adelante se le cambia. Y pues yo sí alcancé a cambiar mi teléfono, pero pues dimos para él, no, todavía no. Pero bueno, pues ya tocó cambiarlo porque entonces, claro, él se sintió un poco triste y todo, pero pues logramos conseguir hasta una promoción y al punto que voy es que Dios permitió eso que fue algo malo, que se quedara, no sé, unos 2 días, 3 días, no sé cuánto tiempo se quedó sin celular y que de pronto fue algo frustrante para un adolescente que les gusta estar comunicándose, además que también tengo que comunicarme como mamá con él. Y fue para algo mejor para él. Entonces yo le decía, hijo, si ves, a veces pasa. Exacto. A las cosas malas que uno nos pasa en la vida, uno tiene que enfrentarla, pero con buen decirle, ok, me pasó esto, malo, pero yo sé que si tú estás al lado de Dios, Dios nunca te va a abandonar. O sea, Dios siempre va a estar ahí, o sea, Dios siempre te va a estar ahí. Sí, como tú dices, como con una buena actitud, ¿cierto? Sí. A ver si me ayudas a continuar acá leyendo hasta aquí, hasta Ok, el 20. del 13, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Está alguno entre nosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas nuestros unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Amén. Entonces, aquí lo dicen. Ajá. ¿Estás enfermo entre vosotros? O sea, estás enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. O sea, aquí mismo lo dice, ¿estás alguno entre nosotros afligidos? Haga oración. O sea, aquí mismo te lo dice. Es como que te dice, ok, te sientes así. Ok, haz lo que está aquí. Y ahí verás la respuesta. Así es que la Biblia es un manual de vida. Sí. Nosotros, esta es la intención de este grupo, que nosotros aprendamos a tener una mejor calidad de vida basados en la palabra de Dios. O sea, ahí están, como te dices, todas las respuestas. Y si estamos alegres también, bueno, vamos a poner alabanzas, vamos a hacer una fiesta en Dios. O que estás limpiando la casa y estás así como que, ay, no tengo ánimos de hacerlo. Escucha música. Y eso es verdad, escucha música de Dios, y de verdad eso te va a subir el ánimo, que cuando vayas a ver, ya hiciste todo lo que no pensaste que ibas a hacer. Sí, así es.
Entonces yo quise esta parte de Santiago, que aunque al principio no está hablando del profeta Elías, pero está hablando de cómo más o menos se debería ser el modelo del profeta. Y algo que quiero que tengamos muy en cuenta es esto. Ahí en estos versículos del 13 al 20 está mostrando como que somos humanos, que podemos estar tristes. El hecho de que un pastor esté predicando no quiere decir que no tenga dificultades. Puede tener muchas dificultades y pruebas, y son más duras porque la gente está pendiente de todo. Entonces, somos humanos ahí. Podemos estar felices, podemos estar tristes, podemos estar enfermos, pasa porque Una somos buena humanos. actitud para dar la palabra, pero Dios es el que le da a uno como eso, como que sabe, esa fuerza, esa columna que tú dices, aquí me paro firme y pues dar la palabra. Amén, sí, así es. Y bueno, la parte de Elías, ya cuando llegó acá al contexto Elías, entonces ahí dice que Elías tuvo pasiones como nosotros, tuvo sus confrontamientos, porque Elías, más adelante pues lo vamos a ver, pero Elías tuvo momentos de enojo, tuvo momentos de depresión, él vivió una depresión terrible. Y uno dice, ay no, pero si él está comunicado con Dios. No, también puede pasar. O sea, es que somos humanos y los humanos tenemos falencias, tenemos cargas. Entonces, es importante estar en comunión con Dios para lograr salir de eso. Porque a Elías le pasó, tuvo batallas muy fuertes en su humanidad. Pero Dios siempre lo respaldó, ¿sí? O sea, el ministerio es como, el ministerio siempre va a estar. Y cuando nosotros lo vamos fortaleciendo, pues va a producir frutos. Pero en medio del ministerio y de la vida, siempre hay inconvenientes, como las cosas que le pasaron Yo a creo Elías. que a pesar del enojo, Dios siempre vio el corazón de él. O sea, sí, es como un sentimiento, ¿verdad? Pero Dios sí creo que siempre llevó eso, como que conoció su corazón, su interno, o sea, que él de ahí no eres, o sea. Es que ellos eran tan amigos, o sea, Elías era como un amigo tan profundo de Dios, estaban muy unidos, o sea, él siempre estaba en comunión y pues aquí más adelante lo vamos a ver, pero podemos ver que Elías tenía tanta unción que era capaz de decir que se pare la lluvia y era capaz de decir que venga la lluvia. Entonces quiero que leamos para contextualizar eso mismo en Reyes, Primera de Reyes 17, aquí yo tengo, Primera de Reyes 17 del 1 al 6. Sí, del 1 al 6, a ver si me hace favor, yo aquí lo escribo. 1 Reyes. Primera de Reyes 17, del número 1 Ok. acá al 6, sí. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Entonces aquí podemos ver cómo, si quieres escribirla así, la Primera de Reyes 17, el 1 al 6. Aquí vemos que, bueno, voy a hacer con la contextualización. En esa época en el pueblo de Israel estaba reinando Acab, y Acab se casó con Jezabel. Entonces esa parejita era terrible,
eran bélicos, eran malos ellos. Y aparte de todo, que ellos adoraban dioses, muchos dioses eran, sí, o sea, dioses paganos. Entonces, Elías era un siervo de Dios y le dio mal genio, o sea, ver tanto pecado, tanta maldad. Y él dijo, no, pues, imagínate, cuando no hay agua, eso es terrible. Uno no puede preparar los alimentos, no se puede bañar, el cuerpo necesita, lo que es como 70% de agua, ¿no? Entonces, el agua es muy importante para el ser humano y si no hay lluvias, pues hay maquinarias que no funcionan. Es un caos, no hay Ni siembra. la luz, ni nada. Exacto. Entonces, aquí el del enojo dijo así, que no, y no lo dijo, sino se lo dijo directamente al gobernador. Le dijo acá, va a pasar esto. Y entonces ya Jehová le dijo, como eran tan amigos, él tenía tanta comunión tan linda con Jehová. Jehová le dijo, no, escóndase porque le van a matar. O sea, claro, después de que hizo como una maldición, siendo él un profeta, y lo hizo en el nombre de Jehová, porque ahí dice, ¿no? ¿Dónde es que está? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ay, esa parte me parece tan bonita. Porque él no está profetizando, ay, yo profetizo. No, él estaba diciendo en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. Entonces, esa parte yo quiero que nosotros la tengamos muy en cuenta, en cuya presencia estoy. Si nosotros estamos en la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro diario vivir, vamos a tener ese respaldo de Jehová. Porque él no dijo, yo profetizo, yo Elías profetizo. No, él Lo puso primero el el nombre de Dios ante él. Sí, él lo puso adelante y era porque él tenía el valor de decir eso, porque en cuya presencia estoy, o sea, él estaba O sea, él conectado con el tenía Señor. autoridad. Dios le dio la autoridad Sí. para que él hiciera eso. Y como él tenía ese don de la profecía, pues eso se cumplió. Pero entonces más adelante le dice, vete, escóndete. Y yo me imagino que muchas veces nos pasa eso. Por ejemplo, ya cuando empezó este grupo, hace un año, yo empecé en la noche, en las tardes, los miércoles a las 5:30. Y estamos en invierno y y estaba oscuro y todo. Yo venía y pues no venía nadie. Y entonces como estaba tan oscuro y eso la tormenta, una vez había tanta tormenta. Hasta una vez sí estaba lloviendo y todo, y si vinieron unas chicas, vinieron dos señoras, tal, bueno, y eso. Pero ya después ya no venían y estaba y oscuro y pues imagínate una mujer sola en este lugar y ya que me veían como medio asustado. Y yo dije, ay Dios mío, entonces yo le pedí a Dios y yo también hablé con una de las chicas, yo les dije, bueno, ¿qué les parece si el sábado? Y me dijeron, bueno, sí, mejor el sábado en la mañana. Entonces yo dije, bueno, si sea invierno es como mejor porque está la luz y demás. Nuestros hijos están, porque muy difícil también para que vengan las mamitas a las 5:30 porque están atendiendo la comida, Sí. el otro día hay que madrugar, es muy complicado. Sí. En cambio ya el sábado pues más descansadito mientras Y los más en la niños duermen. mañana es como, bueno, hago esto y ya luego hago ya mis cosas. Exacto. Entonces, a lo que iba es que en ese tiempo que estuve aquí solita, el Señor me estaba preparando, porque yo me ponía a orar, a veces oraba en todo el edificio, en todo el rincón, y pues humanamente, digamos, yo sentía como unas cosas espirituales feitas, y yo sacaba mi guerrera y me iba a orar por todo el edificio. Y así estuviera como oscuro, bueno, yo prendiendo la luz, pero iba orando. Y entonces es ese tiempo que me permitió el Señor conocerlo más, aprender más de Él. Y pienso que eso fue el que me fortaleció y me ayudó, digamos, para que podamos ya poder transmitir y todas esas cosas. Y yo sé que seamos poquitas, pero yo sé que Dios va a Pues tocar más ahí corazones. están viendo Sí. en su casa, pero están escuchando. Exactamente. Entonces, eso yo pienso que ese tiempo que le dijo a Dios que se escondiera era como, ven, quédate conmigo más tiempo, habla más conmigo, fortalécete más. Y así nosotros debemos estar en comunión con el Señor, estar en nuestra casita, como dice la palabra en Mateo 6. Donde nadie te vea. Mateo 6:6. Entonces ve a tu lugar secreto y ahí el Señor te va a recompensar en público, pero lo importante es la comunión. Estamos en comunión, estamos aprendiendo. Entonces eso le pasó a Elías ahí. Y después de eso fue cuando Elías, eso es otra historia, pero fue cuando ya Elías fue y dijo, bueno, ahora sí que llueva. O sea, ya después de que dijo, bueno, que quitamos el castigo, ya que llueva. Entonces, no, es que eso es como ora en secreto. O sea, háganlo, oren en secreto. Pídanle lo que sea a Dios y Dios se los va a dar. Para que vean que hay un Dios vivo, hay un Dios real. Sí, amén.
Sí. Entonces, bueno, sigamos con la vida de Elías, porque la vida de Elías es bien interesante. A mí me gusta lo interesante que es la vida de Elías, me gusta porque es tan real y es como es un ejemplo de profeta, o sea, es un ejemplo de tranquilo, tranquila. Si tú estás tratando de servir a Dios y te pasó este problema, te enfermaste, te quedaste sin trabajo, tienes estas dificultades de pronto con pareja o algo así, pero tranquila que eso es pequeñito comparado con la gloria venidera. Eso una vez me lo dijo el Señor, no te preocupes porque las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Y eso como que es algo que está en el corazón. Y entonces es lo mismo que le pasa a Elías, le pasaron muchas aventuras. Y bueno, vamos a seguir con otra aventura de Elías que fue Elías con la viuda. Entonces ya Elías se tenía que salir de ahí, ya lo alimentaban los cuervos. Los cuervos que son los que comen la carne podrida, como dicen. Y ahí le llevaban su comidita y era algo sobrenatural. Porque en lugar de comérsela a los cuervos, el Señor yo creo que le cerró el estómago y le llevaban, O sea, en vez de comerse esa comida, o sea, lo que sea, los traía para que... para Es como un alimentar al alimento. profeta. Ay. Entonces es cuando él ve la gloria de Dios ahí en un animalito, o sea, nunca Dios lo desamparó, siempre estuvo ahí con él. Y veamos entonces la cita bíblica de Primera de Reyes 17, del 14 al 16. Primera de Reyes 17. 14 al 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Entonces ya después de que Elías sale de esa cueva, digamos, de estar ahí encerrado, el Señor le dice, vaya donde está viuda y pídale comer. Y entonces es irónico que una persona, que un profeta, que digamos, no, el profeta, el pastor, no, pues el que tiene que tener más dinero aparentemente y todo, pero muchas veces no, muchas veces las personas que predicamos somos unas personas sencillas que Dios nos usa sin necesidad de tener lujos ni nada y es Dios que hace eso. Pero entonces es al punto que quiero llegar, bueno, claro que esto es otra historia, esto ya es otra historia para analizar después, pero así como por encimita volvió el Señor, lo llevó y lo volvió y lo bendijo, y no lo bendijo a través de un rey, lo bendijo a través de una viuda que no tenía que comer. Entonces ahí está Dios mostrando su presencia y su cobertura tanto para la viuda como para Elías, porque la viuda sin nada que comer, sola con su niñito, los dos bendijo. a los dos los bendijo, y él tampoco tenía que comer, pero Dios dio la palabra, Elías se la transmitió a la señora tuvo fe, y por esa fe de los dos, pues se pudieron alimentar y pudieron vivir. Pero más adelante pasa que a la viuda se le muere el niño. Entonces quiero que miremos a ver lo que pasa acá en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Después de estas cosas, bueno, Elías resucita al hijo de la viuda. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo?
varón de Dios. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento en la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira a tu hijo vive. Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Gracias. Bueno, entonces ahí vemos otra parte de la historia que ellos, bueno, ya pasaron la parte económica. ¿Cuántas veces nos pasa que la parte económica nos quedamos sin trabajo, nos cambió nuestra fuente de ingreso y ahora tenemos menos ingresos? Y de alguna forma sobrenatural sobrevivimos, de alguna forma sobrenatural seguimos comiendo y seguimos estando bien. Esa es la parte económica. Clamamos al Señor. Elías, me imagino que mientras iba caminando a encontrarse con la viuda, iba orando, iba diciéndole, Señor, es una viuda, ¿estás seguro? Yo me imagino, ¿no? Como ser humano, ¿estás seguro que le va a pedir a la viuda que me dé comer? Porque tú me has dicho que ella no tiene que comer, entonces confía en mí. Yo creo que él, así como me dijo, confía en mí. Y entonces Elías dijo, bueno, voy a hacerlo porque Dios me lo dijo. Entonces, como la obediencia, lo que hemos hablado estos días, ¿no? El profeta debe obedecer la palabra de Dios. ¿Puedo ser loca? Sí. Muchas veces dicen que las personas que amamos a Dios somos locos, y es verdad. Y como hablamos con Marita en algunas reuniones, ella decía, qué bueno ser loco por Jesús, qué bueno ser loco por Jehová, porque es que sabemos de los milagros sobrenaturales que Él hace en nuestras vidas, y sabemos que esto nos va a llevar a algo, que sí hay una esperanza. Entonces, él con eso que aparentemente para el mundo es loco, fue y le dijo, mira tal. A veces Dios dice, bueno, hable con tal persona, y uno, pero no. O sea, uno le pone todos los argumentos porque él dice, ajá, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ahí cuando uno obedece dice, bueno, por algo será. O sea, de alguna forma sobrenatural pasan las cosas. Entonces esto es bien bonito. Ya la parte económica la pasaron, listo, así como nos puede pasar. Tuvimos una mala racha, nos quedamos sin trabajo. Dios nos estuvo en medio de eso, con los cuervos, como una viuda, pero nos estuvo. Después viene la enfermedad o la muerte, que es peor. Y le pasó así. Se enfermó el niño, se murió así de un momento a otro, estando entre comillas bien el niño, y pasa esto. Entonces ella, y eso nos pasa, como seres humanos nos puede pasar, que de pronto una persona nos da una palabra. Y eso le pasó a un profeta que yo quiero muchísimo, que es Ronnie Oliveira. Él es un profeta de Dios. O sea, yo me he dado cuenta que es un profeta de Dios. Me gusta como él tiene su estilo de vida con su esposa, con sus niños, todo, y me gusta escucharlo. Él una vez dio una palabra de un político de mi país, y entonces ese señor pasó el tiempo Ese fue, ok. de Arias. El que... Sí. Ya. Y entonces él dio la palabra de que todo el mundo lo iba a conocer. Sí. Y entonces todo el mundo, sí. Entonces, claro, cuando a este señor lo matan, lo desviven, cuando este señor lo desviven, porque no se pueden decir esas palabras en internet, cuando a esta persona le pasa esto, mucha gente empezó a atacar al profeta y a decir, que no, empezó a decir cosas. Oh, sí, porque vi que el profeta le dio una palabra de que si te volvieras a Dios, ¿no? Le dijo algo así. Lo que yo me acuerdo de la profecía, o lo que yo tengo grabado, que yo lo publiqué en TikTok, es que él le dijo que todo el mundo te iba a conocer.
Sí. y que Dios te iba a bendecir, o sea, que Dios le dijo que sí, y que lo iban a conocer. Pero entonces toda la gente atacaba al profeta y decía, ay, no, que lo iban a conocer. No, entonces, es como le está pasando a la viuda ahí. Estaba criticando al profeta después de que ya había visto el milagro económico, pero como le vino otra racha ahora de salud, entonces estaba apoyando ahí. Y entonces, volviendo al cuento de lo del profeta Ronnie, yo dije, sí se cumplió la palabra, sí se cumplió, porque es que el mundo entero lo conoció, el mundo entero se enteró de que él existía, el mundo entero se enteró que él amaba a Dios, porque si él está en la iglesia era porque él quería buscar del Señor. Y a veces pasa que es muy duro y es muy triste que la gente buena se muere, y es duro, pero uno nunca sabe. Mira, él alcanzó a ser candidato, él alcanzó a estar siendo reconocido, él alcanzó a hacer una oposición en el país, pero no pudo culminar en como ser un presidente o como ser un político más allá de lo que alcanzó a llegar. Pero yo pienso que era el plan de Dios, porque Dios todo lo que hace para nuestras vidas, así aunque lo veamos mal, es perfecto. Y de pronto, si él hubiera llegado a los altos mandos, su corazón se hubiera corrompido, se hubiera dañado. Es algo que, o sea, Dios sabe hasta qué punto podemos llegar, hasta dónde podemos resistir la tentación, como le pasó a Elías. O sea, como tanta pasiones, riqueza que iba a tener, digamos, en sus manos. podría dañarle su corazón. O de pronto he sabido de cosas de que, por ejemplo, las personas están en la política y tienen que hacer cosas en contra de sus valores, en contra de su ética, de su moral, de sus creencias, por conservar un trabajo, por conservar un estatus, ¿sí? Entonces, Dios sabe por qué pasan las cosas. A veces Dios no nos permite ir más allá o crecer más allá de lo que podemos, es porque Él nos está guardando de algo malo, ¿sí? Y tal vez el estar enfocado en eso lo iba a dañar, pero yo siento en mi corazón que el Señor lo guardó, y aunque aparentemente fue algo muy triste, claro, la muerte es muy triste para las personas que están alrededor, pero la persona que se muere en Cristo es fiesta, o sea, es una fiesta en el cielo porque muere, pero es salva. La persona que muere y está en el cielo ya es la fiesta, o sea, los que nos sufrimos somos los que nos quedamos. Exacto, hay que tener, por eso ahí decía en Santiago nos estaba diciendo que el tiempo está cerca, y yo a veces digo, yo no sé si va a ser un arrebatamiento como dicen, como está en la palabra, o sea, si toda la gente va a ser arrebatada, pero yo siento que también las personas buenas, poco a poco, nos vamos a ir muriendo. Yo me cuento entre las buenas, ¿no? Nos vamos a ir muriendo para que Dios nos evite todo lo mal y cosas que vienen al mundo terribles. Entonces, no veamos esa parte de la muerte como algo tan terrible, sino veámoslo como una trascendencia, algo mejor. No es fácil, es difícil este tema, pero tenemos que aceptar los designios del Señor. Y yo pienso que también, por ejemplo, la esposa de él fue durísimo, yo me imagino, no quisiera estar en sus zapatos, como dicen, pero yo pienso que el Señor la consoló a ella y le mostró su amor de consuelo, su paz sobrenatural. Y eso es lo que pasa cuando estamos con el Señor, esa paz sobrenatural. Entonces, bueno, volviendo aquí al tema de la viuda. Es que siento que la muerte lo ve en uno, o sea, uno cuando ya aprende la palabra de Dios, la muerte uno lo ve como, pero sabe, a veces nosotros somos hijos de Dios, todos, aunque nosotros hayamos dado nuestros hijos en nuestro vientre, Sí. es hijo de Dios. Y si Dios así como dio vida, también la quita, Sí. pero Dios sabe el por qué. Igual cuando una persona está en una enfermedad pues grave, Dios sabe por qué se la lleva. Sí. Pero más bien cuando la persona tiene una enfermedad es como que ya recibe a Dios, como acepta a Dios como su único y Señor. Sí. Entonces yo digo que ya Dios se lo lleva, o sea, Dios tiene unos planes que ni uno, el ser humano, lo puede comprender. Exacto. Y Dios se manifiesta de diferentes formas Sí. que a veces no entendemos, que son difíciles para el ser humano. Ajá. Pero ahí Dios muestra su respaldo y su gloria. Y qué bonito que después de que ya, bueno, hizo el reclamo al profeta Elías, y Elías como que también como humanamente, es que todos, vuelvo a la parte de ese, por eso es que yo escribí eso de Elías, un hombre de carne y hueso como nosotros, porque Elías en su humanidad ya había visto tantos milagros, el cuerpo lo alimentó, lo libró de la muerte, todo lo que le ha pasado a Elías, y tras el hecho como que él
¿por qué me haces esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me haces quedar mal delante de la viuda, por ejemplo, ¿no? Porque él estaba, digamos, viviendo, yo imagino que ahí con la viuda de, pues ahí estaba de refugiado, ¿no? Claro. Y le pasa eso. Pero entonces él clamó, como él tenía esa comunión con el Señor, él clamó y Dios lo escuchó. A veces nos pasa que nosotros estamos en nuestra comodidad. Ah, no, ya conseguimos que comer, ya tenemos nuestro trabajo, ya relajémonos. Entonces como que uno empieza a soltar a Dios. Uno ya no está todos los días, ay, quiero este milagrito. No, porque ya se le hizo el milagro. Entonces ya uno está relajado. Entonces dice, te relajaste mucho. Y dice Dios, bueno, necesito que ores. Necesito que te comuniques conmigo y que estemos de amigos como antes. Entonces, sí, viene algo. Entonces, yo me imagino que ellos ya se relajaron un poco y ahí fue cuando le tocó otra vez a Elías y clamó, o sea, clamó, es que yo imagino que se arrodilló y que le dijo, Señor, o sea, como que, y ya el Señor, bueno, está bien, ya te escucho, está bien, pero entonces, claro, los hizo a los dos confrontarse, o reniego y maldigo, por ejemplo, o clamo al Señor a ver si hay un milagro sobrenatural en este niño. Y entonces fue algo loco también en la parte que le dijo, él sintió en su espíritu y son cosas que a veces no nos las dice Dios, no nos las dice nadie, pero las sentimos en el espíritu. Y entonces las hacemos porque es algo que sentimos que toca hacerlo y es el Espíritu Santo que nos guía a hacer eso. Entonces él le hizo, acuéstese sobre el niño. ¿Qué es eso, no? Acuéstese sobre el niño. Fue algo muy Son 3 raro. veces que se acostó. Es algo muy raro, pero sí, yo digo que si uno lo siente así como esa angustia, pero dentro de tu ser, uno tiene que hacerlo. Sí. A ver qué es lo que Dios te va a sorprender. Porque Dios es Sí. o sea, es algo que te sorprende. Hay cosas que yo me acuerdo, bueno, voy a contar aquí dos anécdotas. Uno, yo estaba una vez en un bus, ahí sentada en Colombia, digamos, los trances son como hasta de hora y media, casi 2 horas para llegar de un lado al otro, del norte al sur, es muy grande la ciudad. Y yo venía así para, ya había trabajado, estaba trabajando en el sur y ya me tenía que ir para la casa y era al norte, o sea, era re lejos. Sí, muy lejos. Y entonces, bueno, se subió una persona cantando, y se subió cantando y cantando una canción como para, diciendo cosas de la mujer, pero No buena. no buena. Entonces yo sentí como, uy, pero, o sea, sentí feo, era una canción aparentemente romántica, pero era como denigrando a la mujer. Y yo dije, y cantaba, digamos, su voz era bien, pero yo digo que, o sea, no era, o sea, yo no era como ni para aplaudirlo, ni mucho más para darle, digo yo, como una colaboración. Y bueno, yo dije así, yo me sentí mal. Y al ratico después vino una persona, y no me acuerdo qué fue lo que dijo, qué pasó, pero era una persona como vulnerable. Y a esa persona casi la ignoraron, ¿sí? Y después yo sentí, párate y habla. Y yo, ay. Y yo, sí. Y me paré en el bus. Y dije, yo no puedo creer que esté pasando esto en la sociedad. Y yo dije, acaba de pasar esto. Ajá. Y volví, relaté y dije, y la gente ignorando. Y tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Bueno, yo no sé, ahí los regañé y me senté. Sí, pero, ¿sabes? Yo creo que eso a ellos les va a marcar. Porque nadie se atrevió a hacer eso. Pero si usted lo sintió en su corazón, fue por algo, porque Dios lo usó a usted. Sí, alguien le debió quedar. Entonces, de que algo le quedó, le quedó. Y fue algo como que no voy a pararme ahí delante en un bus de tanta gente, Pero pero ahí humanos, yo sí. dije, sí, no, yo lo que diga Dios. Uh-huh. Otra vez que estaba hablando por una persona, y yo no sé, Dios me dijo que hiciera como algo así. O sea, yo sentí en mi espíritu como algo así, y era como si yo le estuviera arrancando una enfermedad a la persona. Y como algo así yo le hice en el estómago a la persona y le saqué así. Y eso era para sanidad de la persona, o sea, era como, no sé, era como un barrigo en el estómago, yo no sé, fue algo raro, que yo jamás había hecho algo así. Wow. Y yo me quedé yo me quedé sorprendida, yo dije, bueno, o sea, como hay cosas que Dios le manda a uno, Sí. y uno tiene que hacerlas. Uh-huh. Entonces yo les digo, amigas, amigos, si Dios les dice cosas que aparentemente sean locas, no son locas, son por algo así. Como lo que le pasó a Naamán, ¿no? Báñate 7 veces en el agua para que quedes limpio. Y no en el río más limpio que tenemos en la ciudad, sino en un río X. Esa es otra historia, pero el caso es que son cosas que a la gente le parecen, o como cuando Como le puso raras, saliva en como los que... ojos al ciego. ¿El qué? Cuando Jesús le puso saliva en los ojos al ciego. Uh-huh. Son cosas que Uno dice, ¿qué? Dios actúa así de diferentes formas. No es el típico, no, aquí no, es No, él no es así como... espontáneo, él es muy... No. Él no, si agarren esto, no. Él es así.
lo que tienes al momento lo usa. ¿Cómo? No sé, pero... Sí, así es. Y bueno, hay muchas más cosas de Elías, pero yo quiero que las estudiemos más profundo en 8 días. Porque el tema de Elías es un tema que es para discutir así, para analizarlo, para desmenuzarlo y para aprender cada enseñanza que le dejó Dios a Elías. Y el final de la historia de Elías es, oh Dios mío, es tan hermosa, es tan guau yo pienso que es lo que todos debemos aspirar, a lo que le pasó a Elías al final, que solamente en la Biblia le pasó a 2 personas, pero que en la promesa de Dios es que todos vamos a ser arrebatados. Entonces tenemos que confiar en que el Señor permite cosas así. Bueno, entonces hagamos una oración y ya seguimos la otra semana, ¿te parece? Sí. Bueno, gracias. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias por permitirnos hacer esta transmisión. Gracias, Padre, porque nos has enseñado a través de tu palabra, a través del profeta Elías. Hemos aprendido que somos humanos, que aunque tengamos un llamado, tengamos una misión, tenemos también dificultades, Señor Jesús. Pasamos por dificultades económicas y dificultades de salud, Padre Santo, o dificultades en nuestras relaciones interpersonales. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ilumines, Señor, que tú nos guíes. ¿Qué es lo que debemos hacer correctamente para agradarte a ti, Padre? Sabemos que cuando pasamos por las dificultades a veces no entendemos lo que está pasando, nos frustramos, quizás nos enojamos. Te pedimos que nos perdones cuando nos hemos enojado con las situaciones que nos están haciendo crecer y fortalecer. Señor, yo te agradezco por esas situaciones que he tenido que vivir, porque esas situaciones me han hecho ser más fuerte, me han hecho crecer, me han hecho aprender, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú permites esto en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias porque tú te manifiestas con unos milagros sobrenaturales que la gente no entiende, Padre, pero nosotras que somos tus hijas, sabemos, Señor Jesús, que tú estás con nosotras, que tú no nos abandonas, que tú siempre nos provees, que tú siempre nos proteges, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro salvador. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro salvador, porque sabemos, Señor Jesús, que cuando nosotros trascendamos de esta tierra, Señor Jesús, vamos a estar contigo, y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, Padre, que no permitas que la tentación y, como dice la palabra, y las pasiones del ser humano nos atrapen y nos lleven al infierno, Padre. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos a tener una vida limpia, una vida santa, una vida agradable a ti, Señor Jesús. También yo te pido por nuestras familias, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras tías, primos, abuelos, Señor, por todas las personas que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros jefes, Padre, nuestros pastores. Señor Jesús, yo te pido que tú seas hablando a través, Señor Jesús, de diferentes medios, que ellos puedan entender tu palabra y puedan recibirte, Señor Jesús, puedan abrir la puerta y puedan tener una coinonía contigo, se puedan comunicar contigo y puedan sentir tu presencia y ver esos milagros tan maravillosos que tú tienes para ellos, Señor Jesús. Yo te pido que tú uses estos medios para que las personas puedan conocer de ti. Yo te pido que tú envíes paz, Padre Santo, a las personas que no tienen trabajo. Y Rabacata Rabba Santo Rabashita Rabba Babakira Babakita Rabba, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, Rabashata Rabakila Bakanda Rabba. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, Rabba Santo Rabakanda Rabashata Rabaki. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres nuestro sanador, que aunque vienen las pruebas y ta Rabakanda Rabasheta la Babake Rabaratanda Rabake, vienen las dificultades, Señor, tú estás consolándonos, Padre. Tú estás abrazándonos, Señor Jesús. Yo sé que tú usas estos medios para llevar sanidad al corazón de las personas. Porque no importa nuestras dolencias físicas, porque eso es lo de menos. Lo importante es que nuestro corazón esté sano. Que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón, Señor Jesús, te tenga con amor, Señor Jesús, para que podamos ser salvos. Porque este cuerpo es pasajero, Señor, pero la salvación no, Señor. La salvación es eterna. Yo te pido, Señor Jesús, que esas personas que están atravesando dificultades de salud, que tú seas manifestándose en sus vidas, Señor Jesús.
Que tu sanidad entre a esos hogares, que entre a esos cuerpos y que limpies primero su corazón para que perdone, para que esté lleno de amor y lleno de paz. Yo te pido que tú traigas una paz sobrenatural sobre esas mujeres hermosas, Señor Jesús, que están en nuestro grupo, las personas que ven por esos señores que están ahí, esos esposos que quieren buscar de ti, que quieren aprender de tu palabra. Yo te pido que esas personas se acerquen a ti, Señor Jesús, en espíritu y en verdad, que tu presencia invada sus corazones, que cuando tengan malos pensamientos, malas decisiones, Señor, que tú seas orientándolos a hacer el bien, que tú seas llevándolos por el camino del bien, para que puedan ser salvos, Padre Santo. Ten misericordia de esta humanidad tan corrupta. Perdónanos cuando hemos cambiado, te hemos cambiado a ti por un trabajo, cuando te hemos cambiado por una posición económica, una posición en un lugar de trabajo. Perdónanos, Padre Santo, cuando hemos renegado, cuando hemos estado enfermos o cuando tenemos dificultades. Señor, gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas. Gracias por nuestra provisión, por nuestra paz. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, quédate con nosotros y declaramos este día en paz, en alegría, en gozo, y declaramos esta semana en bendición. Sabemos que tú traerás buenas nuevas para nuestras vidas. Te amamos mucho, Jesús. Amén. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios por su presencia.